Bueno, vamos a ver para lo que veníamos hoy, que era el segundo pilar, que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria. Lo que estudiamos ahora mismo en nuestro seminario anterior es crucial, es muy importante para entender el tema de la naturaleza humana de Cristo. Porque cuando nosotros decimos que Cristo tomó una naturaleza post-lapsaria, eso literalmente significa lo mismo que significa para todo hijo de Adán tener una naturaleza humana post-lapsaria. En otras palabras, hay algo que es hereditario, hay algo que se hereda de forma natural a través de la ley de la herencia. Pero hay otra cosa que en vez de heredarse, lo que uno la desarrolla. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué cosa uno hereda y qué cosa desarrolla? Según lo que estudiamos ahora anteriormente. Bueno, lo que se desarrollaría sería la naturaleza superior en cuanto a nuestros gustos, la inclinación hacia lo bueno, hacia lo malo, las pasiones, los deseos, y con lo que ya nosotros nacemos es con nuestra naturaleza inferior, la naturaleza caída, la naturaleza poslapsaria debido al pecado, y con eso ya se viene de hereditario desde Adán. Con eso se viene, y la mente es la que se puede desarrollar para poder tomar la decisión de seguir por el buen camino o por el malo, y ya el cuerpo de la naturaleza inferior ya sería la que viene ya con eso fijo. Muy bien, entonces lo van cogiendo, ¿va? Vamos muy bien. Entonces, así mismo, la naturaleza inferior, la baja naturaleza, es hereditaria. Según como era la que tenían nuestros padres, esa misma vamos a tener nosotros. De hecho, con cada generación que va practicando más intensamente el pecado, la naturaleza inferior se va deteriorando aún más. Entonces es peor o es más potente y más poderoso el deseo y la pasión, las inclinaciones que trae esa naturaleza inferior en la herencia que tienen los hijos. O sea, los hijos que nacen según los antepasados, la práctica en el pecado que tuvieron los antepasados, todo eso se carga a la naturaleza inferior, y esos deseos vienen entonces intensificados en los hijos, la herencia. Ahora, un bebé viene con una hoja en blanco en cuanto a mente, carácter y personalidad se refiere. El carácter, la personalidad y la mente de ese bebé se va a desarrollar. Y allí es donde está la toma de decisiones, allí es donde está la facultad superior, allí es donde está la responsabilidad moral, y allí es donde una persona puede transgredir la ley, que es la única definición de pecado que ofrecen las Escrituras. Primera de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todo lo que estudiamos sobre el pecado en nuestra clase sobre el pecado, recuerden que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Allí ocurre el pecado en la mente. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo tomó nuestra misma naturaleza humana, aunque sí es cierto que también se llama naturaleza humana a las facultades superiores, porque también es parte de la naturaleza humana, pero nos referimos a la naturaleza inferior. Lo que Cristo tomó, igual que todo el mundo lo toma por herencia, es la naturaleza inferior. En ese sentido, es una naturaleza humana caída y pecaminosa. O sea, la baja naturaleza de Cristo en su herencia es la misma baja naturaleza que tiene todo el mundo, con la que todo el mundo nace. Por herencia, Cristo se sujetó a la misma ley de la herencia a la que se sujeta todo el mundo, y nació con una naturaleza caída y pecaminosa idéntica a la nuestra. En cuanto a carne se refiere, en cuanto a baja naturaleza. Ahora, esa baja naturaleza también tiene sus pasiones, tiene sus deseos, tiene sus inclinaciones, pero están inclinadas ¿hacia qué? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Hacia lo malo. Después que Adán pecó, toda la naturaleza humana, en cuanto a la carne, se volvió caída, pecaminosa, y sus deseos, sus pasiones son hacia lo malo. Y esa fue la que Cristo tomó.
El problema es que nosotros, cuando vamos creciendo, puesto que interactuamos con una carne pecaminosa, y esos son los deseos que sentimos en la carne, y no tenemos ningún autocontrol ni dominio propio, entonces el entorno, el ejemplo que nos dan los padres, el ejemplo que vemos en otras personas, el entorno pecaminoso de nuestro mundo, más la propia carne pecaminosa con la que nacemos, todo eso propicia de que en el futuro ese sea un pecador en hábito y en práctica, porque siguiendo de manera instintiva, de forma natural, los deseos de su carne, va a ceder a ellos, porque siendo niño, siendo muy bebé, no puede actuar de otra manera, no puede tomar decisiones, no puede escoger, simplemente es guiado por los deseos de esa naturaleza, de esa carne, y transgrede la ley de Dios. Luego, cuando adquiere conciencia, ya está habituado a transgredir, y entonces se le cuenta como pecado y se convierte en pecador. O sea, su propia naturaleza propicia que se convierta en pecador. Ahora, Cristo tomó eso, la naturaleza humana caída y pecaminosa. Y usted se pregunta, bueno, si Él también fue bebé, si Él también tuvo que desarrollar las facultades superiores, o sea, las facultades superiores de nosotros se desarrollan y se convierte en pecador, en pecadora o pecador, porque se guía por los deseos de la carne. Y no tenemos opción, todo bebé tarde o temprano va a ceder a esos deseos. ¿Por qué Jesús no fue así? Si realmente tomó la misma carne. Porque en el caso de Jesús no fue así. ¿Por qué no cedió? Vamos a ver ese asunto. Bueno, vamos a las evidencias bíblicas. Vamos a hablar un poco de la naturaleza humana de Jesús. Vamos a ver esas evidencias. Vamos a Juan 5, 19 y 30. Juan 5, 19 y 30. En Juan 5, 19 y 30, nótese lo que dice aquí. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, Jesús está hablando aquí de su experiencia humana, y Él dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Ahora, esto nos habla un poco acerca de algo que Jesús hizo cuando se hizo hombre. La Biblia dice que cuando Él se hizo hombre, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó de los atributos de Dios. Entonces, uno de los atributos que Dios tiene es la omnipotencia. ¿Entienden el término omnipotente? ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede, o todopoderoso, es lo mismo. Todopoderoso y omnipotente quieren decir lo mismo, todo lo puede. Pero cuando una persona dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, o sea, no puedo hacer nada por mí mismo, eso no suena muy omnipotente, ¿no es así? Entonces Jesús, como hombre, dependía de Dios, dejó a un lado la omnipotencia, ya no actuaba como el Dios omnipotente. Ahora vamos un poco más al versículo 30, también nos faltó. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Muy interesante eso. Así que en cuanto a omnipotencia, ¿Jesús era Dios? ¿Es Dios? Por supuesto que sí, aunque este no es el tema que estamos tratando ahora. Jesús es Dios. Él era omnipotente. ¿Qué hizo con la omnipotencia? La vedó, quedó oculta, la escondió, se despojó, se quitó de ella durante un tiempo. O sea, Jesús no podía hacer nada por mí mismo, esas son por sí mismo, esas son sus palabras. Pero dijo algo un poco más interesante. Dice: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Ahora dice a continuación: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por qué Jesús no buscaba su voluntad? Noten eso, que esto es clave, es un texto clave. Dice en la Biblia que Jesús no buscaba su voluntad. Recuerden que voluntad es definido como deseo, pasión, inclinación. El deseo de hacer algo, esa es la voluntad. Ahora,
Jesús niega su voluntad. Dice, no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Pero si Jesús hubiese venido con una voluntad humana santificada, podía buscar su voluntad. Por ejemplo, Adán, cuando Dios lo creó santo, ¿no es así? Tenía Adán que rehuir y subyugar su voluntad. No, ¿por qué? Porque su voluntad era recta. Siempre lo llevaba a actuar en armonía con la ley de Dios. Nosotros, después que Adán pecó, el Adán caído con toda su descendencia, tenían que someter y controlar su voluntad. Estamos hablando de la voluntad de la naturaleza inferior. Porque recuerdan a Pablo que decía, el bien que quiero, no lo hago. Porque encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, lo que te lleva, dice que con su mente él quiere hacer el bien. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Con mi mente, Romanos 7, quiero hacer el bien. O sea, la voluntad de la mente quiere actuar el bien. Pero la voluntad de la carne, ¿qué dice? No, vamos por este otro camino que me gusta más. La voluntad de la carne lo incita a hacer el mal. Entonces la voluntad que Pablo procuraba controlar y someter era la de ¿qué? La de la carne. Entonces, Jesús está negando aquí y está tratando de someter la voluntad de su mente o la voluntad de su carne. Esa es la que él está esquivando. Dice, no busco mi voluntad. Entonces, nos habla esto un poquito acerca del tipo de carne o naturaleza humana que tomó Jesús. No le está una pista. Porque si la voluntad de la carne de Cristo estuviese santificada y en obediencia a la voluntad de Dios, si fuera como la de Adán antes de la caída, que tenía una voluntad santificada, o sea, Adán no tenía que controlar y someter la naturaleza inferior, porque la naturaleza inferior de Adán era perfecta. La naturaleza inferior de nosotros es problemática, nos lleva a pecar. La voluntad de nuestra carne hay que someterla, hay que controlarla, no podemos permitir que nos domine. Aquí dice que Jesús no buscaba su propia voluntad. ¿A qué se refiere? A la voluntad de su carne, la negaba. Jesús tenía que negar la voluntad de su carne porque su carne era como la nuestra, caída y pecaminosa, con deseos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso dice, yo niego mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Es un texto clave que nos está ayudando aquí en este sentido. Vamos a más evidencia acerca de Jesús como hombre. ¿Cómo vivía Jesús como hombre? Lucas 2:52. Lucas 2:52. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, aquí es importante señalar varias cosas. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Hay algo más, otra palabra que se usa para definir la naturaleza de Dios. En nuestro versículo anterior hablábamos de la omnipotencia, ¿no es así? Dios es omnipotente, que todo lo puede. Pero ante la omnipotencia, ¿qué dice Jesús? No puedo hacer nada por mí mismo. O sea, se despojó de la omnipotencia. Jesús aquí en la tierra no actuaba como un Dios omnipotente. Ahora, hay otra palabra también, que es la omnisciencia, o también se usa la palabra omnisapiente. Omnisapiente quiere decir que todo lo sabe, nada escapa de su sabiduría. Así que una persona que crece en sabiduría o que crece en conocimiento no puede ser omnisapiente. O sea, hay algo aquí como que no encaja con la omnisciencia de Dios. Ahí Jesús no está actuando como el Dios que todo lo sabe. O sea, Jesús aquí en la tierra no lo sabía todo. Imagínense a Jesús como un niño, mira el cielo, ve un arco iris, dice, mamá, ¿qué es aquello lindo de colores? No es un arco iris que, mira, en Génesis Dios puso ese arco iris como una señal del pacto. El arco iris lo puso él, pero él no lo sabe. Él perdió toda esa información. Padecía de amnesia divina. Su conocimiento divino como Dios de allá desde la eternidad, él lo había borrado, lo había perdido. Como hombre, creció en sabiduría como todo niño, como todo un bebé. Así que
su omnisciencia se quedó a un lado. Ahora, otro aspecto aquí nos dice que Jesús crecía en la gracia. O sea, él era beneficiado por la gracia. Dice, crecía en gracia para con Dios. Así que la gracia estaba sobre Jesús. Y si ustedes leen el versículo 40, dice también, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia es un atributo que Dios les ha dado como un regalo a los descendientes de Adán. Sobre eso vamos a caer en detalle luego. Pero la gracia solo se les da a los que tienen una naturaleza humana caída, porque no tienen mejor forma de obedecer. Después que Adán pecó, perdió la oportunidad de obedecer a Dios, obedecer la ley con su propio esfuerzo humano. Entonces Dios les da la gracia a los descendientes de Adán, para que en esa gracia viene el poder de Dios que capacita al hombre para obedecer. Y la Biblia dice que la gracia de Dios estaba sobre Jesús. O sea, Jesús era beneficiado, recibía beneficios de la gracia de Dios. Vamos a estudiar un poco más. Así que no podía hacer nada por sí mismo, negaba su propia voluntad, la voluntad de la carne, creció en conocimiento, ya no era omnisciente, la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos a Marcos 13:32. Marcos 13:32. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que Jesús tampoco sabía cuándo iba a ser el día y la hora de su segunda venida. Eso está en Marcos 13:32. Entonces, aquí una vez más se demuestra que Jesús no estaba actuando como el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Jesús no lo sabía todo, porque hay algo aquí que no sabe. Dice aquí que ni el Hijo es el mismo. Ni el Hijo sabe cuál es el día y la hora de su venida. Ahora, Jesús no lo sabía y hay personas aquí en la tierra que sí lo saben, que alardean de saberlo. O sea que esto es algo ridículo. Hay personas que se atreven a eso. Entonces, vamos a Isaías 7, 14 y 15. Isaías 7, 14 y 15. Allí encontramos una profecía mesiánica, habla sobre Jesús y dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Así que Jesús, como niño que crecía en la gracia y crecía en sabiduría, también tuvo que aprender a obedecer. Tuvo que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Eso lo dice la Biblia literalmente aquí. Jesús tuvo que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Él no llegó sabiéndose todo. No se la sabía toda. Jesús no llegó a la tierra sabiéndose los 10 mandamientos. Su madre tuvo que enseñarle los 10 mandamientos. Él tuvo que aprender eso. Vamos a Juan 14, versículos 10 al 12. Juan 14, 10 al 12. Vamos a aprender algo más. Juan 14, 10 al 12. Usted se pregunta, ¿y los milagros que hacía Jesús? Todos esos milagros, ¿cómo los hacía? ¿Acaso los milagros no son una evidencia de que Jesús era Dios y que hacía todo eso porque era Dios? No. Los milagros en realidad eran la respuesta a una oración que hacía Jesús. Básicamente Jesús oraba y Dios el Padre respondía a esa oración. Juan 14, 10 al 12 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre. El Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así, ¿quién era el que hacía las obras en Cristo? Dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Eso dice el versículo 10. Así que no era Jesús el que actuaba con su propio poder divino para ejecutar esos milagros, sino que era el poder divino de Dios el Padre el que actuaba. Jesús oraba, obraba, y era el poder de Dios el Padre el que hacía el milagro. Y Jesús dice, no se sorprenda por nada de lo que yo estoy haciendo. Si esas cosas fuesen evidencia de la deidad de Cristo, de que Él estaba favoreciéndose de su poder divino y estaba haciendo milagros, cosas que nadie más puede hacer, Jesús no diría que todas esas cosas también las vamos a hacer nosotros, si creemos en Él. Y aún mayores vamos a hacer. Jesús no diría eso porque sería algo que solamente Él exclusivamente podía hacer. Así que queda demostrado aquí de que si nosotros podemos hacer esas mismas obras es porque no era el poder divino propio de Jesús el que lo hacía, era el poder del Padre. Vamos a más evidencia. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que ¿por quién obraba Jesús sus milagros? Por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo es todo el poder de la deidad manifestado en la tercera persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y Jesús obraba esos milagros porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. Y el poder del Espíritu Santo era el que obraba los milagros, incluso el echar fuera los demonios. Era por medio del Espíritu de Dios, no por el propio poder divino de Cristo. Ese poder divino, Él se había despojado de ese poder. Vamos a más evidencias. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Quizás deberíamos haber empezado por ahí, no sé por qué lo tengo al final aquí en la libreta. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Este es el texto que explica la condición de Cristo aquí en la tierra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma es griego morfé, que quiere decir que está hecho en todo lo que es la esencia y naturaleza de Dios, siendo en esencia, en naturaleza divino, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es de eso de lo que hemos estado hablando. Cristo se despojó de los atributos de Dios. Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Siervo quiere decir, es el griego doulos, que quiere decir esclavo. Tomó la naturaleza, que es la misma palabra forma aquí. La palabra forma quiere decir naturaleza, morfé, que en esencia es todo lo que implica esa naturaleza. O sea que estaba en la naturaleza de Dios, por eso dice, siendo en forma de Dios. Y por otro lado fue hecho en forma de siervo, en forma de esclavo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, voy a advertirles algo. Algunos hacen de la palabra semejante un dilema teológico aquí. Y dicen que Cristo fue hecho semejante a los hombres, no igual. Jesús fue hecho semejante, no igual. Pero esto crea un problema. Quiere decir parecido, semejante, destaca la igualdad. Ahora, yo voy a leerles un texto para que ustedes me digan qué creen, porque se usa esa palabra, dice, hecho semejante a los hombres, para destacar que Jesús no era igual a nosotros, era semejante, era parecido. Ahora, si ustedes van... ¿Cuál es? Filipenses 2, 5 al 8. Si ustedes van a Santiago
Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Santiago 5, 17, van a leer esto. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Las pasiones, ¿recuerdan qué cosa es? Deseos por algo. La pasión es el deseo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense, se usa la misma palabra, semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es eso, Santiago? Santiago 5, 17. Así que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si yo abuso de la palabra semejante para destacar diferencias en lugar del propósito, el verdadero propósito del escritor, que es señalar la igualdad, no la diferencia. Si yo abuso de esa palabra, entonces tendría que aplicar el mismo significado en toda la Biblia. Y si aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿significa eso que Elías era de otro planeta? Que Elías tenía una naturaleza humana diferente de la nuestra. Nada, al contrario, cuando dice, señala el hecho de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, está diciendo, Elías era un hombre como todos ustedes. Elías era un hombre que tenía las mismas pasiones, idénticas pasiones que las que tienen ustedes. Eso es lo que destaca el hecho de semejante ahí. Es más la igualdad que la diferencia. Por supuesto, todos somos diferentes. Todos tenemos nuestra esfera de desarrollo del carácter, de la personalidad, y nuestras propias peculiaridades físicas. Todos somos diferentes en ese sentido. En ese sentido, nadie es igual. No perfectamente igual, pero todos compartimos la misma naturaleza humana caída. Y Elías era un hombre, en ese sentido, en cuestión de naturaleza humana caída, idéntico a nosotros. Tenía las mismas pasiones. Sin embargo, se usa la palabra semejante. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 14, 11 y 15. Hechos 14, 11 y 15. Es importante que entiendan esos versículos porque les van a servir. En Hechos 14, versículo 11 y versículo 15, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Así que según esta gente que empezó a idolatrar a Pablo, decía, dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Esta gente en realidad lo que tenía en mente es que los dioses habían asumido la forma del hombre y ellos habían aparecido allí. Ellos entendían que veían hombres, tenían la naturaleza de hombre, pero que eran dioses. Ahora Pablo corrigió esto. Y mira cómo Pablo lo corrigió. Vamos al versículo 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros. A ver, los que estaban hablando con Pablo, ¿eran de una naturaleza diferente a la de Pablo? Tenían estas personas que confundieron a Pablo con un dios, con una deidad, y procuraron adorar a Pablo, ¿eran de naturaleza humana prelapsaria? ¿Tenían una naturaleza santa? ¿O era Pablo el de la naturaleza santa y ellos tenían naturaleza caída? Por eso se usa la palabra semejante. No, la palabra semejanza ahí quiere decir igualdad. La misma naturaleza humana que tenía Pablo es la misma naturaleza humana que tenían estas personas que procuraban idolatrarlo. Están diciendo, yo soy un hombre así mismo como ustedes son hombres. Soy un hombre con la misma naturaleza que ustedes tienen. No me tienen que idolatrar, yo no soy un dios. Pero Pablo usó la palabra semejante, no la palabra igual. Aquí denota la igualdad de naturaleza que comparte Pablo y estos hombres. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Por supuesto, Pablo no era un clon de estas personas, o sea, no era idéntico en el cabello, en el color de los ojos, en el color de piel. Por eso tendría, para usar una palabra igual en todos los aspectos imaginables de la palabra, no tendría sentido. Igual, idénticos en una perfección. O sea que las personas que conversaban con Pablo era como Pablo mirarse al espejo. No, así no. Por eso no usa la palabra semejante. Y no está mal usar la palabra semejante.
porque es cierto que siempre hay diferencias. Pero en cuanto a carne, en cuanto a naturaleza humana, es en esencia, en sustancia, la misma naturaleza humana caída. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué entendemos por eso? Que Elías era un hombre como igual que nosotros, con la misma naturaleza de nosotros. Cuando Pablo le dice a esta gente, nosotros somos hombres semejantes a vosotros, ¿qué entendemos por eso? Que Pablo tenía la misma naturaleza humana caída que tienen estos hombres que lo procuraban adorar. Entonces, ¿por qué vamos a interpretar de manera diferente Filipenses 2:7 cuando dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres? Cuando Pablo dijo que él era semejante a esos hombres, estaba queriendo decir que tenía la misma naturaleza que esos hombres. Cuando la Biblia dice que en Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, quiere decir que Elías era un hombre con la misma naturaleza que tenemos nosotros. Y cuando la Biblia dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres, eso quiere decir que tomó la misma naturaleza humana que tienen los hombres. No hay diferencia en cuanto a carne y baja pasión se refiere. Y por eso el 8 dice, y estando en la condición de hombre, porque realmente fue un hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hay otros pasajes que son mucho más fuertes, mucho más poderosos en cuanto al tipo de naturaleza humana que tomó Cristo, y vamos a ir directamente a esos textos. Vamos al primero de ellos. Está en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Romanos 1, 1 al 3. Dice, Romanos 1, 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus siervos, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, ese es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, la palabra linaje quiere decir descendencia, de la simiente, del linaje de David según la carne. Entonces, ¿cómo era el tipo de carne de Jesús? De la descendencia del linaje de David. Pregunto, ¿David tenía una naturaleza, una carne santa? ¿Tenía una carne santa David? ¿Tenía una carne con deseos, pasiones? O sea, la naturaleza inferior de David era buena, ¿no es así? Tenía buenos deseos y buenos apetitos físicos David. Fíjense si David los tenía malos, vamos a decir así. Que ustedes saben lo que hizo David. ¿Se recuerdan de la historia? Observó a una mujer bañándose desnuda, la mandó a llamar, se acostó con ella, la dejó embarazada, se metió en otro problema porque quería quitarse al niño de encima, trató de conseguir que uno de sus soldados más leales, Urías, se acostara con su esposa para achacarle el niño al hombre. No consiguiéndolo, entonces mandó a asesinar al esposo de la señora, a Betsabé, y finalmente se quedó con ella. Cometió adulterio, codicia, robo. Bueno, como dice el principio bíblico, el que viola los mandamientos los viola todos. O sea, violó todos los 10 mandamientos en ese acto. Y todo por su deseo, su apetito sexual, por su carne. Y esa carne caída, pecaminosa, esas bajas pasiones fuertes que tenía David, Cristo era del linaje, de la descendencia, de la ley de la herencia en cuanto a la carne, según la carne de David. Es claro lo que dice el mensaje de la Biblia. La gente entonces procura torcerlo, disfrazarlo, adornarlo para esquivar su significado obvio. Jesús era del linaje de David según la carne. Ahora, ¿se comportó Jesús como David? No, por eso no era un pecador. Por eso Jesús nunca pecó. Desarrolló facultades superiores, santas y perfectas. O sea, su carácter, su personalidad y su mente se mantuvo sin tacha. Y nunca jamás cedió a los apetitos de la
carne que heredó. Ese fue Jesús. Eso es lo que le enseña la Biblia de Jesús. Vamos a ver más evidencia. Vamos allí mismo en Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes saben lo que significa la carne ahí, las bajas pasiones. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley es imposible justificar. Sigue diciendo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, mi naturaleza caída, mi carne caída, no me dejaba obedecer la ley. Dice Dios, enviando a Jesús, a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y nuevamente aparece aquí la palabra semejanza, y aquí los grandes eruditos, los teólogos, se tuercen la cabeza con la palabra semejanza para destacar que no es igual, que era parecido a nosotros, que parecía ser carne de pecado, pero no carne de pecado. Pero hemos aprendido que en la Biblia la palabra semejante en realidad resalta la igualdad de naturaleza. Jesús fue hecho semejante a los hombres. Eso significa que fue hecho realmente un hombre. Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado. Eso quiere decir que realmente portaba, por ley de la herencia, la carne de pecado. Que quiere decir carne pecaminosa. Literalmente eso dice la Biblia. Carne pecaminosa tomó Jesús por ley de la herencia. Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado, o sea, al hábito de pecar que tienen los hombres, a los deseos, esos deseos que están incorporados en la carne, al no ceder a ellos, condenó entonces al mismo pecado en la carne, no porque la carne tenga el pecado adentro, sino como la carne tiene deseos, tiene concupiscencia que incita o se inclina a pecar, al subyugar y someter esos deseos y nunca ceder al pecado, el pecado queda condenado. En otras palabras, queda sin excusa. Ya no hay justificación para el pecado porque Cristo ya condenó el pecado en la carne y ha demostrado que se puede vivir en esa carne sin pecado. Eso demostró Cristo. ¿Y para qué hizo eso? Míralo aquí bien claro. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, el que seamos hechos justos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La posibilidad de que nosotros cumplamos en nuestro diario vivir la justicia de la ley, no andando conforme a la carne, conforme a los apetitos y los deseos de la carne. Eso es posible porque Cristo condenó el pecado en su propia carne y demostró que es posible una vida en justicia, una vida en obediencia. Eso es literalmente lo que está diciendo la Biblia. Hay textos más fuertes. Y vamos allá. Vamos a Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo parecido. Muy bien. De lo mismo, dice ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A este versículo voy a regresar cuando estudiemos el tema de la justificación por la fe. Porque si Cristo realmente quería destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y si realmente Cristo quería traer la verdadera libertad al hombre, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, y esta es la servidumbre del pecado, si Cristo realmente quería justificarnos, perdonarnos de nuestra deuda con la ley, debido al pecado, si Cristo realmente quería traernos la completa liberación del pecado, no solo tenía que pagar en la cruz por nuestros pecados,
sino que con su vida, condenando el pecado en la carne, tenía que traernos el poder que nos capacitaría a nosotros para que también podamos controlar y subyugar la carne como Él la controló y la subyugó. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros y para que seamos realmente libres del pecado, como dice aquí, que Él vino no solo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, no solo para pagar nuestra deuda, sino para libertar, traer liberación a los que estaban en servidumbre al yugo del pecado. Y para hacer esto tenía que ser hecho participar de la misma carne y sangre de la que participan los hijos. Esos son los hijos de Abraham, que son los de la fe. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Hay versiones que dicen, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles. O sea, Cristo no vino como un ser angelical, santo y perfecto. Dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que vino a ayudar, a ofrecer ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes necesitaban ayuda? Los hijos de Adán y Eva, los que han caído en el pecado, los que tienen una naturaleza caída, cuyas bajas pasiones los incitan a desobedecer. Entonces, para socorrer a la descendencia de Abraham, que son a los hijos que son por medio de la fe, para socorrerlos, auxiliarlos a ellos en sus tentaciones, en sus pruebas, en sus luchas contra la carne, para realmente ayudarlos y socorrerlos, Él tenía que también padecer en la carne, sentir las tentaciones que siente el hombre en la carne, caída y pecaminosa, y vencer, condenar el pecado en la carne y poder ofrecernos a nosotros el secreto de la victoria. Dice el 17, por lo cual, por este motivo, por todo esto que venimos hablando, debía, la palabra debía quiere decir que estaba obligado, estaba sujeto a esta obligación, tenía que ser así, debía ser en todo, no en algunas cosas, sino en todo semejante a sus hermanos. Y ustedes saben lo que significa la palabra semejante. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, incluso para expiar los pecados del pueblo. La expiación, la verdadera y correcta expiación, involucra el hecho de que Cristo haya tomado el pecado en la cruz de manera imputado. Eso vamos a hablar en el tema de la justificación por la fe, pero que Jesús haya también tomado la naturaleza humana caída y pecaminosa para resistir las tentaciones que ofrece esa naturaleza humana, la carne, las bajas pasiones, para resistirla y vencer el pecado en la carne. Y así poder expiar los pecados del pueblo. Esa expiación involucra una purificación total y completa del asunto del pecado. No solo el perdón, sino el poder para librar a los hijos de Abraham de la fuerza del pecado. Dice el 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora les pregunto, un versículo tan claro como ese, bueno, son varios versículos, pero un texto tan claro en la Biblia sobre este asunto, les deja pensar, cuando ustedes leen esto, les deja pensar esto de que Jesús tomó una naturaleza humana prelapsaria, como era la naturaleza de Adán antes de la caída, santa, perfecta. ¿Cuál tomó entonces? La poslapsaria, la que tiene todo descendiente de Adán, para poder compartir las pruebas, las tentaciones, para poder simpatizar con el género humano y para poder traer liberación a los que están bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Estos traen un mensaje maravilloso. ¿Y cuál es ese mensaje? Que ustedes tienen en Jesús un ejemplo. Un ejemplo de lo que puede lograr cualquier hombre que se sujete de la gracia de Dios como lo hizo Jesús. Que aprenda a depender de Dios el Padre como lo hizo Jesús. A depender de Cristo. A depender del Espíritu Santo, que era el que obraba los milagros en Cristo. Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Como Jesús no hizo pecado, así también podemos hacer nosotros, que no haya engaño en nuestra boca y que no hagamos pecado. Todo a eso se reduce toda esta información. Esa es la conclusión del tema de la naturaleza humana de Cristo. Que lo que Cristo logró en carne pecaminosa, ¿qué cosa logró? Desarrollar una facultad superior como sin tacha y sin mácula. Un carácter, una personalidad y una mente limpia de todo pecado en sus facultades superiores. Su mente controlaba las facultades inferiores. En otras palabras, el secreto del Evangelio. A los que nos quiere llevar el Evangelio, a los que nos quiere llevar la justificación por la fe, a los que nos quiere llevar el tema de la naturaleza humana de Cristo venciendo las bajas pasiones, controlando Cristo la naturaleza inferior, es a que nosotros, por medio de la gracia de Dios, también podemos, con la ayuda de Dios, someter y controlar la baja naturaleza, las bajas pasiones. Que nuestras facultades superiores dominen sobre las facultades inferiores. Esa es la conclusión. Otro texto, Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Escuchen esto. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como somos tentados nosotros, así fue tentado Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Allí donde nosotros cedemos a la tentación, Cristo nunca cedió. Y nos ofrece así un ejemplo para que también en su fuerza dejemos de ceder a la tentación. Así dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, vayamos con confianza donde está Jesús, porque Él entiende cuán fuertes son las inclinaciones de nuestro corazón natural. Él entiende cuáles son, en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones. Él lo entiende porque lo experimentó en su propia experiencia. Él sabe cuán fuertes son las bajas pasiones. Podemos ir con confianza donde Él está para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esas son promesas maravillosas de la Biblia. Ahora vamos a leer el versículo 7 al 10 del capítulo 5. 7 al 10 del capítulo 5. Y con este vamos a terminar. Dice, y Cristo, en los días de su carne. Pregunto, cuando Jesús regresó al cielo, ¿dejó de ser hombre? ¿Dejó de ser carne? Los que saben, no. Jesús en el cielo sigue siendo hombre. Él es Dios, Dios omnipotente, ya puede ejercer su poder divino. Porque el haberse despojado de los atributos divinos era solo para dejarnos el ejemplo aquí en la tierra, su experiencia aquí en la tierra. Pero al regresar al cielo, Cristo ya tras su resurrección, ya podía hacer libre ejercicio de sus facultades divinas. Antes no. Ahora, dice aquí que Cristo en los días de su carne, como dando a entender, como que ya Cristo no está en la carne. O sea, hubo un tiempo allá, cuando estaba en los días de la carne. ¿Saben por qué dice así? Porque el uso y significado que tiene la palabra carne, particularmente en este texto, no es carne simplemente que envuelve la piel. Se refiere a la carne de pecado, carne específica, un tipo de carne que es la carne que adquirió Adán tras haber pecado. La misma carne que dice en Romanos 8:3, que Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado. Así que aquí está diciendo, Cristo, en los días de su naturaleza pecaminosa, en los días en que poseía una naturaleza caída, porque Cristo después de resucitar, resucitó ya con una carne santa. Cuando Jesús resucitó, ya resucitó con un cuerpo glorificado, como el que vamos a tener cuando Él venga, que nos transforme, ya un cuerpo incorruptible, ya no es un cuerpo depravado, ya no es un cuerpo que tiene pasiones y deseos y concupiscencias, ya no. Cuando Cristo resucitó ya tenía una carne santificada, pero cuando estaba en los días de su carne pecaminosa, eso es lo que quiere decir este texto, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahí no está pidiendo para que lo libre de la muerte de la cruz, no es esa muerte.
al que lo podía librar de la muerte, esa muerte es la muerte segunda, la muerte que habría merecido Cristo si hubiese caído en el pecado. Aquí Cristo está orando y pidiendo auxilio para no caer ni ceder ante la tentación, para no cometer pecado. ¿Podía Cristo pecar? Pregunto, según lo que hemos leído hasta aquí, ¿podía Cristo Jesús pecar? Sí, no Por supuesto. Se sometió a Dios. Podía pecar. Él no pecó, escogió no pecar, pero Jesús podía pecar. Así que al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, por su experiencia en la humanidad, aprendió la obediencia. Pregunto, Adán, cuando Dios lo creó, ¿tuvo que tomar lecciones de obediencia? ¿Tuvo que aprender a obedecer, Adán? Adán no tenía que aprender la obediencia porque Adán fue creado santo, con unas facultades inferiores santas. Esas facultades inferiores no lo llevaban a transgredir. Nosotros tenemos que aprender a someter a la carne. Cristo también tuvo que aprender la obediencia del mismo modo en que nosotros tenemos que aprender la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en esta experiencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El plan de salvación, la salvación efectiva, involucra todo esto. Fíjense, no hay expiación, no hay salvación si Cristo realmente, no hay verdadera liberación del pecado ni salvación del pecado si Cristo realmente no participa de una naturaleza humana post-lapsaria. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo creo que, aunque hemos explicado bastante sobre este tema de la naturaleza humana de Cristo en este seminario, vamos a tener que presentar una segunda parte para aclarar, hacer ciertas pautas y ciertas cosas importantes sobre la naturaleza humana de Cristo y cuán significativa es la naturaleza humana post-lapsaria de Cristo para el Evangelio. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre el tema del pilar número 3. La justificación implica hacer y declarar justo. Ese va a ser nuestro próximo seminario, pero de igual manera, antes de presentar eso, vamos a ver ciertas cosas importantes de la naturaleza humana de Cristo que están relacionadas con el tema de la justificación por la fe. El secreto para entender la justificación por la fe está en la naturaleza humana de Cristo. Si ustedes entienden correctamente la naturaleza humana de Cristo, van a entender la verdadera justificación por la fe bíblica. Que Dios les bendiga. Entonces, ahora en base a eso, dice que él comía así, mantequilla y miel, de que aprendiera a desechar lo malo y a hacer lo bueno. Quiere decir, él cuando niño, o sea, tuvo pecado en ignorancia. Bueno, sobre la cuestión de si Cristo cometió algún pecado de ignorancia, vamos a hablar un poco sobre eso en nuestra próxima clase con más detalle. ¿Ve? Pero no, Cristo no cometió pecado de ignorancia. ¿Por qué? Hay algo que no lo toqué en el día de hoy, por eso quería comenzar por eso en nuestro próximo estudio. Pero a diferencia, y hubo una pregunta, de hecho hubo una pregunta que salió en este estudio que no la contesté y que a lo mejor no la contesto hoy, para contestarla en la próxima clase. Vamos a hacerlo así, para dejarlos intrigados. Vamos a dejarlo con la intriga para que no se pierdan la próxima clase. A ver, la pregunta es la siguiente. Si Cristo tomó, y eso la hice en el seminario, lo que no la contesté. Si Cristo tomó la misma carne, la misma naturaleza inferior por herencia que tiene todo el mundo, la carne, la naturaleza inferior, si Él tomó esa misma carne, y eso por supuesto les comenté que afecta el desarrollo de las facultades superiores, porque un bebé nace y crece e interactúa con su entorno pecaminoso
y también con los instintos que vienen en su carne. Ahora, si todo bebé naturalmente sigue los deseos e instintos de esa carne y esa carne los lleva, aunque sea por ignorancia, porque no saben lo que están haciendo, los lleva a transgredir, y eso desarrolla un hábito que en un futuro se va a convertir en un pecado y que va a acarrear la culpa sobre ellos. ¿Por qué en el caso de Jesús no hubo pecado de ignorancia? ¿Y por qué Jesús no fue guiado instintivamente por los deseos de una carne, de una naturaleza pecaminosa y terminó pecando? ¿Por qué Jesús no se convirtió en pecador si en ese sentido tomó la misma naturaleza pecaminosa que todo el mundo tiene? ¿Es para responderla? Bueno, creo, tengo una idea. Sí, pero no lo responda. Vamos, vaya, en la próxima clase te voy a dejar a ti decirlo de primero. Voy a presentar la pregunta. Mediten en esa pregunta, mediten. Cada cual desarrolla una posible respuesta. ¿Por qué el caso de Jesús fue diferente al del resto de los descendientes de Adán y Eva? ¿Por qué nosotros, a diferencia de Jesús, sí cometemos pecado? Y Jesús no cometió pecado en su infancia, ni siquiera pecado de ignorancia. Sobre eso vamos a hablar. Con ese punto vamos a iniciar nuestra próxima clase. No se lo pierdan. Yo sé que tiene una idea. Vamos a ver, cada cual desarrolla una idea y si viene en blanco, no se preocupen, vamos a resolverlo. ¿Hay alguna otra pregunta? En hebreo, ese que cuando él dice que él ora para que lo liberaran de la muerte, porque hay la referencia, entonces te manda a Mateo 24 cuando dice que pase de mí esta copa. Claro, porque eso es referencia cruzada que la ponen ahí los mismos diseñadores de la Biblia, que hacen ese diseño de referencia cruzada donde en alguna otra ocasión y donde se encuentra en los evangelios otra referencia a Jesús orando para que lo libre de la muerte es a la cruz. Pero cuando tú vas al contexto de Hebreos, en Hebreos, vamos allí en Hebreos 5, ¿no? ¿Dónde está esa cita? Ajá. En Hebreos 5 no está hablando de la muerte de cruz. Fíjate, dice, y Cristo en los días de su carne, ya cuando te habla ahí en los días de su carne, está incluyendo ahí el aspecto de la naturaleza humana caída, de la naturaleza pecaminosa. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y dice a continuación, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, la oración fue contestada. Te pregunto, si era la oración de Cristo en cuanto a ser librado de la muerte de la cruz, ¿esa oración el Padre la escuchó? ¿Cuál fue la respuesta a la oración de la muerte en la cruz? Te toca morirte en la cruz. Te toca beber la copa, ¿no es así? Tenía que enfrentarse a la copa. Entonces, no es esta misma oración, porque aquí esta fue oída, fue respondida. Sí, pero la otra puede haber sido oída y ¿cómo es? Lo que le respondieron cuando lo del día. ¿Cuál otra? Un ejemplo, la de la copa, el oro. Y él dijo, Padre, si puedes pasar la copa, y si después volvió a orar y dice, pero si no pasa, porque sea tu voluntad. ¿De alguna forma se lo contesta? Sí, no, pero mira el asunto aquí de los textos. El enfoque que da el mensaje de Hebreos es que fue oído, fue respondido positivamente. O sea, la respuesta es positiva, no negativa. ¿Te entiendes? Por eso dice, fue oído a causa de su temor reverente, el temor reverente en la oración. Y ahí mismo a continuación dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Tú entiendes? O sea, no se puede, el texto tiene que interpretarlo en el contexto. No puedes separar los elementos principales. El primer elemento que tú obtienes es que está hablando de Cristo en los días de su carne. En los días de cuando poseía la naturaleza pecaminosa. Está hablando de la experiencia humana de Cristo en la carne. Ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No de la muerte en la cruz, sino de la muerte que hubiese acarreado si hubiese pecado. Se fue oído a causa de su temor reverente. O sea, se respondió satisfactoriamente la oración. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué padeció? Lo que padeció en las tentaciones, en las pruebas. Dice, aprendió la obediencia. Ese aprender de la obediencia está en el desarrollo de toda su vida, ¿te entiendes? En la carne.
El espíritu de profecía tiene una cita donde ella dice, explicando ese texto, dice, aprendió obediencia del mismo modo en el que estamos obligados nosotros a aprender la obediencia. Sí, la palabra dice que fue perfeccionado. Y entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote del orden, según el orden de Melquisedec. Lo otro es que Hebreos 5, 7 al 10 está todo enmarcado. Sí, también que como que en su vida, que fue poco a poco, así en el transcurso Mira, de su vida. de Hebreos, desde el primer capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, está dedicado precisamente a la humanidad de Cristo, a los aspectos y a las cualidades que tiene Cristo como sumo sacerdote. Por eso en el capítulo 8 él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, el punto principal de todo lo que hemos estado tratando en esta carta, es que tenemos tal sumo sacerdote en el cielo. Y ese tal sumo, la palabra tal sumo sacerdote está implicando las cualidades que tiene ese sumo sacerdote. ¿Dónde las dijo? En los capítulos anteriores. Dice, el punto principal de lo que hemos venido tratando, lo que hemos estado diciendo, es que tenemos de esta forma, con estas cualidades, tenemos a este sumo sacerdote en el cielo. Entonces, todas esas cualidades, tú las encuentras en los capítulos anteriores, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Dios, que es lo primero que se trata en Hebreos, capítulo 1, la deidad de Cristo. Y luego pasa a hablar de su humanidad. El capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, y ya específicamente el 6 y el 7 tratan específicamente del tipo de sacerdocio que él iba a ejercer. Pero los capítulos anteriores tratan la divinidad, capítulo 1, y desde el 2, el 3, el 4 y el 5 tratan sobre la humanidad de Cristo. Entonces, este texto, cuando habla de en los días de su carne, naturaleza caída, se refiere a las luchas de Cristo en la experiencia humana. ¿Me entiendes? No está tratando, el tema principal ahí no es la expiación en la cruz. ¿Tú entiendes? Su sacrificio expiatorio, sino su experiencia en la carne como hombre. Por eso que puede ser un fiel sumo sacerdote, por eso que se explica todo lo anterior. Que padeció en la carne, que aprendió la obediencia. Y todo eso lo capacita para ser tal sumo sacerdote que es el que se requería. ¿Entiendes? ¿Otra pregunta? ¿Ya? Bueno, vamos, terminamos.